¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su canal de YouTube, Apologista Católico Elmer Arana. En esta ocasión tenemos un gran debate entre los hermanos Elmer Arana y Omar García. El título del debate será Sacerdocio Ministerial va sobre Sacerdocio Común de los Fieles. Le damos la bienvenida a todos los que ya están conectados y a todos los que se conecten e incluso a los que van a ver posteriormente este debate. Les pedimos que le den like, que lo compartan por todos los foros. Y bueno, a continuación les voy a leer el formato del debate. Mi nombre es Guillermo Estrada y voy a fungir como moderador en este debate. Los debatientes, como dije anteriormente, son Elmer Arana y Omar García, cristiano católico Elmer Arana y de la denominación evangélica Omar García. Bueno, el formato del debate será el siguiente: 1 minuto para presentarse cada uno. Después van a tener 20 minutos para su exposición ambos. Acto seguido van a tener 15 minutos para refutar y terminaremos con 2 preguntas, las cuales va a tener esta secuencia: 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para contestar y 2 minutos para una réplica. Después de esto vamos a tener 1 minuto para cada uno de despedida. Les recuerdo que en el minuto de despedida pues ya nadie refuta a nadie, simplemente dan las gracias. Y bueno, pues quiero saber si todo está correcto. Elmer Arana, Omar García, de acuerdo al formato que leí, ¿todo está correcto? No hay ningún problema. Todo está correcto, hermano, así es. Muy bien. Bueno, el debate lo inicia Elmer Arana y después sigue Omar García. Así que el debate, repito el título, Sacerdocio Ministerial va sobre Sacerdocio Común de los Fieles. Y bueno, pues sin más ni más, vamos a comenzar este debate con la presentación de ambos. ¿Estás listo, Elmer Arana, para tu minuto de presentación? Estoy listo, hermano, gracias. Muy bien, adelante. Bueno, cuando yo te dé la señal, ¿verdad? Aclaro, una vez empezado el debate, yo voy a desaparecer de pantalla, voy a tapar el rostro, entonces nada más se quedan los debatientes. Así que adelante con tu minuto de presentación, Elmer Arana. Gracias, hermano Guillermo Estrada, por tu tiempo y poder pues, ayudarnos a moderar este debate. Un saludo a mi hermano Omar García, gracias por la invitación. Quiero también saludar a todos los que están viendo este debate y los que lo van a ver, que sea de mucha edificación. Y como pues todos me conocen, mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, soy miembro del Movimiento Misionero San Juan 23. Yo vivo en la ciudad de Boston, el estado de Massachusetts, soy guatemalteco y pues espero que todos nos acompañen hasta el final de este debate y los que lo van a ver pues en diferido, pues que lo vean por completo, ya que será de mucha edificación para sus vidas. Adelante, hermano, gracias. Muy bien, bueno, pues ahí estuvo el minuto de presentación de el hermano Elmer Arana. Ahora vamos con su minuto de presentación de Omar García. Adelante, Omar García, tiene 1 minuto. Ok, buenas noches. Antes que nada, bueno, como lo ha dicho Guillermo Estrada, mi nombre es Omar García, soy cristiano evangélico, radicado en Nicaragua, soy nicaragüense por gracia de Dios. Y para mí es un verdadero placer poder compartir este espacio, este momento para debatir, pero debatir de una manera formal, educada, con mucho respeto. Estoy seguro que todos los presentes van a ser testigos de un debate de altura, donde cada una de las partes, a pesar de encontrarse en posiciones opuestas, no tienen mala voluntad el uno hacia el otro. Así es que bendiciones a todos y bueno, que el Señor sea glorificado a través de estos instrumentos débiles y frágiles que somos nosotros. Muy bien, bueno, pues ahí estuvo ya la presentación de ambos debatientes. Ahora sí, vamos a iniciar la etapa del debate con los 20 minutos de exposición del hermano Elmer Arana. ¿Me hace una señal si está listo el hermano Elmer Arana? ¿Todo correcto? Muy bien. Bueno, pues entonces va a tener 20 minutos para exponer a partir de ahora. Comience, hermano.
Ok, gracias, hermano. Bueno, entonces, como ya pues saben, el título del debate es el sacerdocio ministerial versus el sacerdocio común de los fieles. ¿Qué es el sacramento ministerial? Se llama sacerdocio ministerial al recibido por este último, el cual se imparte también por los 3 grados, que son el episcopado, el presbiteriado y el diaconado. Este es el sacramento del orden en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Es uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, gracias al cual viene donado a quien la recibe una especial consagración, o sea, pues a través de la ordenación, que por un don especial, un don singular del Espíritu Santo, permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. Así nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 323. Significa siempre pues una participación peculiar del único sacerdocio de Cristo que se prolonga en toda la iglesia como pueblo sacerdotal. Los 3 grados de participación del sacerdocio son 100% bíblicos y a la vez también forman la jerarquía eclesiástica de la iglesia. Por ejemplo, vemos los obispos que están en Hechos capítulo 20, versículo 28, Filipenses capítulo 1, versículo 1 y Tito capítulo 1, versículo 7. Los presbíteros los encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 23, Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 6, Tito 1, 5, Hechos 16, 4, y los diáconos lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, Hechos de los Apóstoles capítulo 1 al 6, Filipenses 1, 1 y 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Esto pues es a la vez, estos 3 grados del sacerdocio también pues forman la jerarquía de la iglesia. Alfonso Ropero, erudito protestante, como nos dice cómo estaba la jerarquía de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo. Dice, estaba compuesto por primero obispos, presbíteros y diáconos. Obispo, que es igual al pastor, o el administrador, presbítero, que es igual a anciano o sacerdote, y también el diácono. Esto nos lo dice pues Alfonso Ropero en el libro Obras escogidas de los padres apostólicos, en lo que es la página número 45, para que ustedes pues puedan verlo, de dónde estoy sacando yo pues esta información. El sacerdocio ministerial es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo la noche de la Pascua, en la última cena. En el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículo 19, encontramos el sacramento del orden. Hagan esto en memoria mía. Jesucristo da una orden. Entonces encontramos que el sacerdocio ministerial instituido por Jesucristo alcanza su plenitud en 4 momentos muy importantes. Primero, en la última cena, Jesucristo les concede a sus apóstoles el poder de transustanciar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, al decirles, hagan esto en memoria mía. Lucas 22, 19. Aquí hay una orden, por eso la iglesia tiene el sacramento del orden, el orden sagrado. 2. 3 días después, una vez resucitado, les confiere la sublime misión de perdonar los pecados. San Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. A quienes les perdonan los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, le quedarán sin perdonar. Lucas 24, 47 también dice, y se predicará en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. 3. Les confiere el poder y la misión de enseñar, bautizar y gobernar al pueblo cristiano. San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice, y toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y pues a todas las naciones, y hacer mis discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. 4. Jesús les otorga el poder de atar y desatar. Aquí vamos a aclarar que esta frase de atar y desatar significa para la cultura judía el poder de decidir qué es bueno para la fe y qué no es bueno para la fe. Mateo capítulo 18 dice, yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. En Mateo 16, 19 ya vemos que esta autoridad se la da únicamente a San Pedro, pues como cabeza visible de la iglesia. Entonces vamos a ver que mediante el sacramento del orden se confiere una participación del sacerdocio de Cristo, que es cabeza. El sacerdocio ministerial se distingue esencialmente del sacerdocio común de los fieles.
Los dos sacerdocios están en la Biblia, pero hay una gran diferencia entre lo que es el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. El sacerdocio de Cristo de entre el pueblo de Israel, designado en Éxodo capítulo 19, versículo 6, como reino de sacerdotes. Es pues el sacerdocio real, que también está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, y también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. La tribu de Levi fue escogida por Dios para el servicio de la morada del testimonio. Números capítulo 1, versículo 50. A su vez, de entre los levitas se consagraban los sacerdotes de la antigua alianza con el rito de la unción. Esto usted lo ve en Éxodo capítulo 29, versículos de 1 al 7. Y al conferirles una función en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Hebreos capítulo 5, versículo 1 nos dice pues que el sacerdote es escogido de entre los hombres para presentar pues sacrificios a Dios. O sea, pues es como interviene es como un mediador entre Dios y los hombres. O sea, pues aquí está obviamente lo importante del sacerdocio, que pues como nos dice pues Hebreos 5, nos dice, vamos a leer la cita. Dice, todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Por eso es de que el sacerdote es escogido de entre los hombres como elemento de la ley mosaica. Este sacerdocio es introducción a una esperanza mejor, dice Hebreos capítulo 7, versículo 19. Sombra los bienes futuros, mas no de por sí, no pueden nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, da la perfección a lo que se acercan. Dice Hebreo capítulo 10, versículo 1. Todo el sacerdocio en la antigua alianza es prefigura del nuevo sacerdocio, del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio levítico prefiguró de algún modo en el pueblo elegido la plena realización del sacerdocio en Jesucristo, no ligado ni a la genealogía, ni a los sacrificios del templo, ni a la ley, sino solo al mismo Dios. Así dice Hebreos capítulo 6, versículo 17-20. Por eso fue proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 10. Quien mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. En efecto, el verbo de Dios encarnado en cumplimiento de las profecías mesiánicas redime a todos los hombres con su muerte y resurrección, entregado su propia vida en cumplimiento de su condición sacerdotal. Este sacerdocio que Jesús mismo presenta en términos de consagración y misión, Juan 10, 14, tiene por tanto valor universal. No existe una acción salvífica de Dios fuera de la única mediación de Cristo. Ahora vamos a ver el sacerdocio, los apóstoles y la sucesión apostólica. En la última cena, Jesús manifiesta la voluntad de hacer participar a sus apóstoles de su sacerdocio, expresado como consagración y misión. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan capítulo 17, versículos 18 y 19. Esta participación se hace realidad en distintos momentos a lo largo del ministerio de Cristo, que pueden considerarse como los sucesivos pasos que conducirán a la institución del orden sagrado, cuando llama a los apóstoles constituyéndoles como colegio, Marcos 3, 13 al 19, cuando les instituye y los envía a predicar, Lucas 9 del 1 al 6, cuando les confiere el poder de perdonar los pecados, Juan capítulo 20, versículos 22 y 23, cuando les confía la misión universal, Mateo 28, 18 al 20, que yo ya lo leí, hasta la especialísima ocasión en que les ordena celebrar la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Está pues en lo que ya vimos, San Lucas capítulo 22, versículo 19, y también en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. En la misión apostólica, ellos fueron confirmados plenamente el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Durante su vida no solo tuvieron diversos colaboradores en el ministerio, sino que a fin de que la misión de ellos confiada se continuase después de su muerte, los apóstoles, a modo de testamento, confiaron a sus cooperadores inmediatos el cargo de acabar y consolidar la obra por ellos comenzada. Estos son pues los sucesores apostólicos, y les dieron la orden de que a su vez otros hombres probados, al morir ellos, se hiciesen cargo del ministerio de Cristo. Es así como los obispos, junto con los presbíteros y los diáconos, recibieron el ministerio de la comunidad
para presidir sobre la grey en nombre de Dios como pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad. Vamos a ver un poco la liturgia y la ordenación del sacerdote. En el Nuevo Testamento, el ministerio apostólico es transmitido a través de la imposición de las manos. Así es como se eligen los pastores en la iglesia de Cristo, a través de la imposición de las manos. Dice, acompañada de una oración, Hechos capítulo 6, versículo 6. Aquí vemos cómo se elige pues a Esteban, que es el protomártir. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 22 y segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Esta es la praxis presente en los ritos de ordenación más antiguos, como los recogidos en la tradición apostólica, que es la tradición apostólica, y la statu ecclesia antigua, la iglesia primitiva. Este núcleo esencial que constituye el signo sacramental ha sido enriquecido a lo largo de los siglos por algunos ritos complementarios que pueden diferir según las diversas tradiciones litúrgicas en el rito latino. A los ritos iniciales, la presentación y elección del ordenado. Bueno, ahora vamos a ver la naturaleza y efectos del orden recibido. Mediante el sacramento del orden se confiere una participación al sacerdocio de Cristo según la modalidad transmitida por la sucesión apostólica. El sacerdocio ministerial se distingue del sacerdocio común de los fieles provenientes del bautismo y de la confirmación. Ambos se ordenan el uno para el otro, mas su diferencia es esencial, no solo gradual. Es propio y específico del sacerdocio ministerial ser una representación sacramental de Cristo, cabeza y pastor. El sacerdote es el ministro de Cristo, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 15 y versículo 16. Es propio y específico del sacerdocio ministerial ser una representación sacramental de Cristo, lo que permite ejercer la autoridad de Cristo en la función pastoral de predicación y de gobierno y obrar en la persona de Cristo en el ejercicio del ministerio sacramental. Ahora vamos a ver los grados del orden sagrado, que es lo que ya les estaba mencionando, el obispo, el presbítero y el diácono. El diaconado, el presbiteriado y el episcopado conservan entre sí una relación intrínseca como grados de la única realidad sacramental del orden sagrado, recibidos sucesivamente en modo inclusivo. A su vez, ellos se distinguen según la realidad sacramental conferida y sus correspondientes funciones en la iglesia. El episcopado es la plenitud del sacramento del orden, llamado en la liturgia de la iglesia y en el testimonio de los santos padres, supremo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. A los obispos se les confiere el ministerio de la comunidad para presidir sobre la grey en nombre de Dios como pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad. Son sucesores de los apóstoles. Aquí vemos que los obispos son sucesores de los apóstoles y están puestos en la iglesia por el propio Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. ¿Para qué están puestos en la iglesia? Para pastorear. Ellos son pastores de la grey de la iglesia de Cristo, que Cristo compró con su propia sangre en la cruz del Calvario. Sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad. Son sucesores apostólicos y miembros del colegio episcopal, al que se incorporan inmediatamente en virtud de la ordenación, conservando la comunión jerárquica con el obispo de Roma, que en este caso es el Papa, pues que es el patriarca de Occidente, el primer patriarca, el primero entre iguales. Él es uno de los 12 sucesores apostólicos. También es cabeza del colegio y con los demás miembros. Principalmente a ellos corresponden las funciones de capacidad tanto en la iglesia universal como presidiendo las iglesias locales, a las que rigen como vicarios y legados de Cristo, y lo hacen con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y con su potestad sagrada. De entre los oficios episcopales se destaca la predicación del Evangelio de Cristo, porque los obispos son los pregoneros de la fe, que ganan nuevos discípulos para Cristo y son maestros auténticos, es decir, herederos de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendada la fe, que ha de creerse y ha de aplicarse a la vida, y cuando enseñan en comunión con el pontífice de Roma, deben ser respetados por todos como los testigos de la verdad divina y católica, finalmente como administradores de la gracia,
del supremo sacerdocio. Ellos moderan con su autoridad la distribución sana y fructuosa de los sacramentos. Ellos regulan la administración del bautismo, por medio del cual se concede la participación en el sacerdocio regio de Cristo. Ellos son los ministros originarios de la confirmación, dispensadores de las sagradas órdenes y moderadores de la disciplina penitencial. Ellos solicitan exhortación e instruyen a su pueblo a que participe con fe y reverencia en la liturgia y sobre todo en el santo sacrificio de la misa. El presbiteriado ha sido instituido por Dios para que sus ministros tuvieran el poder sagrado del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, como nos dice Juan capítulo 20, versículo 23, y desempeñan públicamente el nombre de Cristo y en la persona de Cristo la función sacerdotal en favor de los hombres. A los presbíteros se les ha confiado la función ministerial en grados subordinados con el fin de que constituidos en el orden de presbíteros fueran cooperadores del orden episcopal. Bueno, los diáconos constituyen el grado inferior de la jerarquía de la iglesia, pero forman uno de los 3 grados del sacerdocio. A ellos se les imponen las manos, no en orden al sacerdocio, sino al ministerio, que ejercen como una representación Christi Servi al servicio de Cristo. Compete al diaconado la administración solemne del bautismo, el conservar y distribuir la Eucaristía, y al asistir en nombre de la iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el aceite ungido a los moribundos, leer las sagradas escrituras a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y la oración de los fieles, administrar los sacramentos, presidir los ritos funerarios y sepelios. La administración del orden en sus 3 grados que ya mencioné está reservada exclusivamente al obispo en el Nuevo Testamento. Solo los apóstoles lo confieren, y dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos en cuanto sucesores de los apóstoles transmitir el don espiritual. Así nos dice el Lumen Gentium 21, y la semilla apostólica del Lumen Gentium 20, el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1576, conservada a lo largo de los siglos en el ministerio ordenado. Para la licitud de la ordenación episcopal se requiere en la Iglesia Latina un explícito mandato pontificio, así dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1013. Para la validez de la ordenación en sus 3 grados es necesario que el candidato sea varón y esté bautizado. Jesucristo en efecto eligió como apóstoles solamente a hombres. San Marcos capítulo 3 versículo 13. A pesar de que entre quienes seguían se encontraban también mujeres que en varias ocasiones demostraron una mayor fidelidad a esta conducta del Señor. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más, si me da tiempo. Vamos a ver si miramos un poquito más. 2 minutos, hermano Elmer. 2 minutos me quedan. Ok, hermano. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito del sacerdocio ministerial en lo que es la patrística. Nos está diciendo Hipólito de Roma, padre, dice, padre, que los corazones que concede a los que él se eligió por la imposición de las manos y que administran los sacramentos sean pues respetados en la iglesia. También nos dice San Ignacio de Antioquía, nos está hablando, dice que nada se haga fuera de la autoridad del obispo. Ninguna Eucaristía es válida fuera de lo que es el obispo. Únicamente tiene validez la que haga el obispo o a quien él pues ordene. También nos está diciendo Eusebio de Cesarea, nos está hablando un poco también, perdón, me perdí un poquito aquí. Bueno, de la ordenación legítima y plenamente fructuosa que se da en la iglesia por parte de el ministro consagrado como realidad sobrenatural, a la vez confirmada por la invitación de la autoridad competente de la iglesia. Bueno, tengo mucho de la patrística, pero ya no me da mucho tiempo para poder seguir esto, pero en mi segunda participación, hermano, yo pienso que puedo pues agregar un poquito más acerca de lo que es el sacerdocio de la iglesia. Así que pues termino aquí mi exposición y le doy paso pues al hermano Omar García para que sea él el que
el que continúe, ¿ok? Perfecto, 19:53, muy buen tiempo. Ha cerrado los 20 minutos de exposición el hermano Elmer Arana. Ahora vamos a pasar a la etapa de los 20 minutos de exposición de Omar García. ¿Estás listo, Omar García? Sí, Guillermo, solo te quiero pedir que 3 minutos antes, por favor, me avises. Te lo voy a agradecer. Claro que sí, 3 minutos antes, yo te aviso que está tu tiempo por terminar. No hay ningún problema. Perfecto. Tú Muy me bien. dices y yo empiezo. Sí, yo te aviso. Déjame poner el cronómetro otra vez en ceros. Muy bien. Pues un saludo a los que están siguiendo el debate. Saludos a todos. Bendiciones. Denle like al video. Compartan este interesante debate de sacerdocio ministerial. Va sobre sacerdocio común de los fieles. Y sin más ni más, pasamos a los 20 minutos de exposición de Omar García. Adelante, Omar. Ok, nuevamente bendiciones y muy buenas noches a todos. Este es un debate con dos premisas antagónicas entre sí. El sacerdocio ministerial defendido por mi oponente, el hermano Elmer Arana, y el sacerdocio común de los fieles defendido por un servidor. Ambos tenemos la responsabilidad de presentar razones de nuestra fe. Ya lo ha hecho por su parte el hermano Elmer Arana en sus primeros 20 minutos de exposición. Habida cuenta de que solo una premisa es verdadera más allá de la aptitud de cada expositor y del criterio personal que se asuma de un lado o del otro. Es decir, más allá de las habilidades, del poder de oratoria, de los argumentos que se esgriman de un lado o del otro por parte del hermano Elmer o de un servidor, la verdad prevalece. Y la verdad, como es absoluta y no relativa, por tanto, aquí solo puede estar equivocado uno y en lo cierto el otro. Es decir, o el hermano Elmer Arana tiene toda la razón al defender el sacerdocio ministerial, o el equivocado es justamente él. Así es que eso es muy importante a tenerlo en cuenta para que todos los que están viendo y escuchando este debate sean testigos objetivos e imparciales de los argumentos que se van a presentar. Voy a arrancar diciendo mi premisa. Voy a enunciar mi premisa, la premisa que estaré presentando y defendiendo vigorosamente. A continuación la presento. Mi premisa dice así: las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, este libro, la Biblia, en lo que a los cristianos en su conjunto concierne, presentan un único sacerdocio espiritual ejercido legítimamente, a saber, el denominado sacerdocio común de los fieles. Teniendo esto en cuenta, queda descartado el así llamado sacerdocio ministerial enseñado y practicado en la Iglesia Católica Romana. Voy a volver a enunciar mi proposición. Las Sagradas Escrituras, en lo que a los cristianos en su conjunto concierne, presentan un único sacerdocio espiritual ejercido legítimamente, a saber, el denominado sacerdocio común de los fieles. Esta es la tesis o proposición que estaré defendiendo. Teniendo esto en cuenta, tendré la misión de demostrar que el sacerdocio ministerial defendido por el hermano Elmer Arana no se corresponde con lo que enseña la Sagrada Escritura. Ok, veamos la estructura de mi exposición. Mi exposición es bastante sencilla, porque el hermano Elmer Arana de ningún modo podrá refutar lo que voy a decir. ¿Y por qué no podrá refutarlo? Sencillamente porque él cree en el sacerdocio común de los fieles. O sea, yo estoy consciente de que la Iglesia Católica, aquí tengo el catecismo, por cierto, lo he leído un par de ocasiones, y en él se plasma claramente de que la Iglesia Católica enseña el sacerdocio común de los fieles, de ningún modo lo niega, y el hermano Elmer Arana no lo va a hacer.
Así es que mi misión más que nada en este debate es refutar la posición del hermano Elmer con relación al sacerdocio ministerial. Ok, voy a empezar en primer lugar dando una definición de sacerdocio y algunas de las principales funciones sacerdotales. Me voy a basar para la definición en un párrafo del Diccionario Teológico Beacon en su página 612, el que lo quiera buscar, publicado por la Casa Nazarena de Publicaciones, que define así en su entrada sacerdote, sacerdocio, y dice lo siguiente: sacerdote en hebreo es Cohen, en griego hiereus. El término se aplica a uno que ha sido apartado para servir como mediador entre el adorador y su Dios. El sacerdocio se refiere al orden de jerarquía de quienes sirven como sacerdotes y a los rituales o ceremonias que ellos dirigen como mediadores. Fin de la cita. ¿Qué quiero probar en este punto? Bueno, quiero dejar en claro qué se entiende por sacerdote y qué funciones realiza, más allá, inclusive más allá de lo que la Biblia enseña al respecto. ¿Por qué digo esto? Porque la figura del sacerdote básicamente es omnipresente en todas las culturas, desde las más primitivas, desde las más remotas. Encontramos, y eso lo han corroborado los historiadores, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, de que todas las civilizaciones han contado con esta figura religiosa destacada como es el sacerdote. Mayas, incas, civilización egipcia, babilónica, asiria, sumeria, etcétera. Todos, repito, todas estas civilizaciones, a pesar de estar algunas de ellas separadas por el tiempo y por el espacio, coinciden en la creencia de una figura conocida como sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es básicamente un mediador, es decir, un intercesor, alguien que se coloca en medio entre dos partes y trata de reconciliarlas ambas. Es decir, en este caso tenemos al hombre, al pecador de un lado, y tenemos a Dios por el otro, y al mediador, al sacerdote que se pone en medio, de ahí el término mediador e intercesor, para unir ambos extremos, y lo hace justamente a través del ofrecimiento de ofrendas y sacrificios. Esa es otra de las funciones sumos sacerdotales. La primera es servir o fungir como mediador e intercesor entre el hombre y Dios. Quiero aclarar en este punto que en lo que respecta al sacerdocio aprobado por Dios, tanto en el sacerdocio del antiguo pacto como el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, implica una función de representar al hombre delante de Dios, que muchas veces se suele confundir con la función que tiene el profeta. El profeta también es un hombre elegido por Dios, y sabemos que en Jesucristo se cumplen los tres oficios de profeta, rey y sacerdote. Pero en el caso del profeta, a diferencia del sacerdote, es el representante de Dios ante el hombre, es decir, es el que trae una revelación, un oráculo, un mensaje, una palabra profética, etcétera. Es el vocero de Dios ante los hombres, mientras que el sacerdote es el representante del hombre ante Dios, el que lo representa y el que ofrece sacrificios expiatorios por sus pecados y por los pecados de los que por él están representados. Entonces tenemos que el sacerdote, número uno, es un mediador, uno que concilia ambas partes. En segundo lugar, es alguien que ofrece ofrendas y sacrificios. Los sacrificios generalmente son cruentos, se derrama sangre de víctimas inocentes que expían los pecados de los hombres. Y en tercer lugar, el sacerdote bendice. Y encontramos un resumen al respecto en Hebreos capítulo 5. Si nos vamos a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, en los
versículos del 1 al 3 encontramos, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Decir, es un representante del hombre ante Dios. Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí vemos la otra función. Verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él también es pecador, excepto nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Verso 3, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aquí tenemos entonces claramente dos funciones sacerdotales. Número uno, fungir como intercesor entre Dios y los hombres, representando a los hombres delante de Dios. Y número dos, ofreciendo ofrendas y sacrificios. Pero en Hebreos capítulo 8, versículo 3, leemos, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Además de estas dos funciones, hay una tercera que es muy importante y que es parte del oficio del sacerdote, como es bendecir al pueblo de Dios. Es lo que hizo justamente Melquisedec cuando tuvo ese encuentro con el patriarca Abraham y lo bendijo. El sacerdote entonces es un mediador o intercesor entre Dios y los hombres, uno que ofrece ofrendas y sacrificios, y tercero es uno que bendice al pueblo. Estas son entonces las principales funciones sacerdotales. En segundo lugar, estoy terminando apenas mi primer punto. El segundo punto que quiero destacar tiene que ver con los tipos de sacerdocios sancionados, es decir, aprobados por Dios, que encontramos en la Sagrada Escritura. En primer lugar, tenemos el sacerdocio de Melquisedec. En Hebreos, capítulo 7, la carta a los Hebreos, capítulo 7, leemos en los primeros 3 versículos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ahí está la función sacerdotal. No solo lo recibió, sino que también lo bendijo. Verso 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin madre, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, el primer tipo de sacerdocio que encontramos en la Sagrada Escritura, aunque no es hasta en el Nuevo Testamento que se nos revela, es el sacerdocio de Melquisedec, un personaje muy enigmático, por cierto. En segundo lugar, tenemos el sacerdocio arónico. Este sí es un sacerdocio ministerial, porque el sacerdocio de Melquisedec no era estrictamente hablando un sacerdocio ministerial. En Éxodo capítulo 29, Éxodo 29, versículo 9, leemos lo siguiente. Éxodo 29, 9, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos. Ahí está Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, y a los hijos, sus descendientes. Repito, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Repito, sí es el único sacerdocio ministerial sancionado, aprobado, reconocido por Dios en todas las Sagradas Escrituras. Ni antes ni después vamos a encontrar este mismo sacerdocio. Vamos a encontrar el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar el sacerdocio común de los fieles en el Nuevo Pacto, pero no así un sacerdocio ministerial. Ok, en tercer lugar tenemos el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. En Hebreos
capítulo, que por cierto es la única carta que se da la tarea de nombrar a Jesucristo como sacerdote. Nos dice en Hebreo capítulo 7, versículos del 15 al 17 lo siguiente: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de los descendientes, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo, y en Jesucristo se cumplen todos los tipos y todas las sombras que encontramos en la figura de Melquisedec y en el sacerdocio levítico o arónico. Encuentran la plenitud en la persona y en el sacerdocio de Jesucristo, que es presentado como el gran sumo sacerdote, el obispo de las almas, de los creyentes, etcétera. Así que tenemos hasta el momento el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio arónico o levítico, que es el único sacerdocio ministerial aprobado por Dios en toda la Sagrada Escritura, y repito, ni antes ni después se vuelve a ordenar sacerdotes ministerialmente hablando. Y tercero, tenemos el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Porque así como de Melquisedec no encontramos ningún registro genealógico, no se sabe quién fue su mamá, su papá, sus ascendientes, sus parientes más cercanos. Asimismo, de Jesucristo sabemos que Él es el eterno Hijo de Dios y por tanto no tiene principio de días ni fin de vida, es decir, es un sacerdocio eterno e inmutable. Por eso se le designa como sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y en cuarto lugar tenemos en la Biblia el sacerdocio común de los fieles, que es un sacerdocio espiritual, no es un sacerdocio ministerial. En Primera de Pedro capítulo 2, Primera de San Pedro capítulo 2, versículo 5, vamos a leer lo que nos dice el apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es muy importante porque el sacerdocio común de los fieles, que es un sacerdocio estrictamente espiritual, es una participación, es una, digamos, una prolongación o extensión del sacerdocio, del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que se menciona en este versículo, en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual. 3 minutos para concluir. Ok, y ser, repito, vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros no podríamos ejercer legítimamente nuestro sacerdocio espiritual si no fuera en virtud de la mediación de nuestro Señor Jesucristo. También encontramos en el mismo versículo, en el mismo capítulo, en el versículo 9 de esta misma epístola, lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos aquí ahora reunidos en una sola comunidad dos oficios, como es el oficio de sacerdote y el oficio de rey, real sacerdocio. Y eso también se va a repetir, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 5, versículo 10, siempre Apocalipsis dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Nuevamente vemos los dos oficios en una sola comunidad, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, En el capítulo 20, versículo 6, siempre Apocalipsis dice lo siguiente: bienaventurado,
Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces tenemos que los cristianos tenemos un sacerdocio espiritual que es conocido como el sacerdocio común de los santos. En cuarto lugar, las funciones del sacerdocio común del que participamos todos los creyentes es ofrendar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo a Dios. Romanos 12:1, ofrecer alabanza y acciones de gracias. Hebreos 13:15, servir a los hermanos en sus necesidades. Hebreos 13:16, presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios. 1 Pedro 2:5, acceder al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 21, que por cierto, el sacerdocio común de los fieles se encuentra a lo largo de la Biblia. Los patriarcas levantaban altares y hacían sacrificios al Dios vivo. Ok, supongo que ya se acabó mi tiempo. Sí, tiempo concluido, te faltaban 2 segundos, así que bueno, está concluido el tiempo de los 20 minutos de exposición de Omar García. Vamos a entrar a la segunda etapa del debate, que es la refutación. Y vamos a iniciar con los 15 minutos de refutación de Elmer Arana. ¿Estás listo, Elmer? Muy bien, enciende tu micrófono, por favor. Muy bien, tú me avisas. Sí, claro que sí. Bueno, pues entonces un saludo a todos que están conectados, que están siguiendo este interesante debate en el canal de YouTube, canal Apologista Católico Elmer Arana. Un saludo para todos. Adelante, hermano Elmer Arana, tienes 15 minutos para tu refutación. Inicias a partir de ahora. Gracias, hermano. Pues felicitaciones a mi hermano Omar García por su exposición. Bueno, él habló en su exposición, empezó dando una traducción de lo que es pues sacerdote de la casa nazarena. Dijo, bueno, habló de sacerdotes de culturas, que es totalmente diferente al tema que tenemos del sacerdocio ministerial. Habló de, bueno, yo puedo hablar de sacerdotes mayas o de otros sacerdotes, que es totalmente distinto. Bueno, habló que el sacerdote es representante de Dios, es conciliador, tiene razón. Ahí me dio la razón a mí, así también lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Dijo que el sacerdote es un representante de Dios y representa sacrificios, sí es cierto. Leyó Hebreos capítulo 5, versículo 1, 2, que yo había leído. Leyó también Hebreos capítulo 8, versículo 3, donde dice que el sacerdote ofrece dones y sacrificios. También es lo que hace el sacerdocio ministerial. Leyó también Hebreos 7, Melquisedec dice, donde bendijo. Bueno, ahora yo le voy a demostrar cómo se da el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Dijo que el sacerdocio arónico sí es ministerial y es único. Bueno, pero ese está cambiado. Ese lo cambió Jesucristo. Yo le voy a demostrar ahora por qué. Dijo que el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Bueno, ese es el sacerdocio de la iglesia, de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Qué hizo Melquisedec? Presentar pan y vino al Dios Altísimo. Dice que Melquisedec no tiene genealogía, que así es el sacerdocio de Cristo. Sacerdocio sí, pero Cristo sí. Hay una genealogía tanto de San Mateo y de San Lucas de Cristo. Dijo que el sacerdocio común no es ministerial, pues es cierto, ahí me dio la razón. El sacerdocio ministerial no es igual al sacerdocio común de los fieles. Él pues leyó lo que es la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que esta cita yo se la cité, que va y cita a lo que es pues Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, donde nos habla de un sacerdocio real, de un sacerdocio pues común de los fieles. Ese es el sacerdocio real. Entonces dice ahí, para vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Aquí San Pedro lo que está haciendo es citando Éxodo capítulo 19, versículo 6, y también Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que él mismo leyó. Este es el sacerdocio común de los fieles, que todos entramos al bautismo, y por el bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, pero esto es totalmente distinto que el sacerdocio ministerial. Vamos a ver ahora qué nos dice
el escritor sagrado en Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice, pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, para mi hermano, dice, pues sobre él descansaba la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había ya que surgiera otro a semejanza de Melquisedec y no a la semejanza de Aarón? Entonces, hay otro, no levítico, sino que a semejanza de Melquisedec. Entonces dice, ¿qué necesidad? Si hubiera sido perfecto, como él dice que ese sí era un sacerdocio, el sacerdocio arónico, levítico sí era ministerial, pero no era perfecto, porque así lo está diciendo el escritor sagrado en Hebreos capítulo 7, versículo 11. Sobre ese sacerdocio descansaba la ley dada al pueblo. ¿Qué necesidad había ya que surgiera otro a semejanza de Melquisedec? Y ese es el sacerdocio de Cristo, que es el de la Santa Madre Iglesia Católica, y no a semejanza de Aarón, dice. El versículo 12, Hebreos capítulo 7, versículo 12, dice, porque cambiando, no eliminando, cambiando el sacerdocio, dice, sino cambiando. Entonces Cristo cambia el sacerdocio, cambia el levítico, que es ministerial y que él dice que ese sí era ministerial. Cristo lo cambia. El sacerdocio necesariamente también cambió la ley. Ahora estamos bajo la gracia de Cristo. Entonces cambia, quita el sacerdocio de la ley, que era el arónico o el levítico, como él dice, quita lo primero y establece lo segundo, que es el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Ese es el sacerdocio de la iglesia, el sacerdocio de Cristo. Ahora lo voy a llevar a Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, no conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año dar la perfección a los que se acercan. Recordemos que el sumo sacerdote entraba en el lugar santo del templo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Entonces dice que eso era sombra de lo venidero. ¿Qué? Sombra del sacerdocio levítico o arónico, como él llamó, es la sombra del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio ministerial. Ese lo está cambiando Jesucristo mismo. 2, Hebreos 10:2 dice, de otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto, porque no hay culto sin sacrificio, tampoco hay altar sin sacerdote. Esto es, tenemos que tenerlo claro, que no hay, no hay culto sin un sacrificio, tampoco hay altar, no hay altar sin sacrificio, tampoco hay culto sin sacerdote. Por eso el sacerdote es, cuando nosotros decimos vamos a la Eucaristía, ese es el culto divino establecido por Jesucristo. Entonces, no hay culto sin sacrificio y tampoco hay muerte con holocaustos, oblaciones. Y solo los sacerdotes ofrecen los sacrificios. Eran los únicos que ofrecían los sacrificios. Entonces, una vez purificados, al contrario, dice el versículo 3, Hebreos 10:3, al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. 4, pues es imposible que sangre de toros y machos cabrillos, o sea, la sangre de animales, borren pecados. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice, sacrificios y oblaciones no quisiste. Los de la antigua alianza ya no los quiso, pero me has formado un cuerpo para sustituir los sacrificios de la antigua alianza. El 6 dice, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Hebreos 10:6, a Jesucristo no le agradaron esos sacrificios de la antigua alianza. El 7 dice, entonces dije, he aquí vengo. ¿Quién? Jesucristo. Pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10:8 dice, primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Por eso él lo cambió. El 9 dice, entonces añade, he aquí, vengo a hacer tu voluntad. Cambia. Oiga bien, cambia. Quítalo primero para establecer el segundo. Entonces, no existía, comienza a existir, lo establece, es algo nuevo. Es inaugurado el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de la antigua alianza quita el sacrificio de la antigua alianza, quita el culto de la antigua alianza y establece el culto de la nueva alianza con nuevos sacrificios, nuevo sacerdocio. ¿Cuál es el culto de la nueva alianza? La Eucaristía. Por eso es de que dice, se establece un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, porque Melquisedec era rey
y sacerdote, rey de Salem, y también era sacerdote del Dios Altísimo. Dice Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. Oiga, ¿qué presentó? Pan y vino. Lo mismo que Cristo presentó en el cenáculo en la última cena. El mismo sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz, lo presenta. Jesucristo se entrega horas antes en el cenáculo, el mismo sacrificio, no otro, el mismo sacrificio que va a dar en la cruz del Calvario. Entonces dice, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis capítulo 14, versículo 18. No de la orden de levita, oiga, no era levita y la ley, sino otro sacerdocio. Ahora viene, ¿dónde se establece el sacerdocio? Lucas 22, 19. Dice, tomó el pan y dando las gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Oiga esto, haced esto en memoria mía. Anamesis, un sacrificio, un recuerdo con sacrificio, un memorial con sacrificio. Entonces es la orden de Cristo, hacer esto en memoria mía. Y dice el 20, igual modo después de cenar, Lucas 22, 20, igual modo después de cenar tomó la copa, o sea el vino, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. De allá también, si nos vamos a San Mateo capítulo 28, versículo 28, esta copa es la alianza en mi sangre que será derramada por todos vosotros para el perdón de los pecados. Entonces, la nueva alianza es en la sangre de Cristo, es en la Eucaristía de la iglesia. Vamos a regresar a Hebreos. Hebreos 10:8 dice, primero sacrificios y oblaciones y holocaustos, sacrificios por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas por la ley. Entonces, eso lo quitó y Jesucristo pone el nuevo sacerdocio. Ahora vamos a ver qué nos dice San Pablo en la carta a los Corintios. Recordemos que San Pablo dice que es ministro de Cristo. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo 15. Lo estoy leyendo de lo que es la Biblia, la Biblia de Jerusalén. Dice, déjenme mirar, que no me pierda. Bueno, dice Pablo en Romanos 15:6, dice ser ministro de Jesucristo entre las naciones para ejercer el sacerdocio de la buena nueva de Dios, a fin de que la oblación de los gentiles les sea grata, estando santificada por el mismo Espíritu Santo. Entonces San Pablo era ministro de Cristo, era sacerdote, porque en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 nos dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. O sea, San Pablo, que no conoció a Jesucristo personalmente, recibe por la tradición de ¿qué? La tradición apostólica. Por la tradición sabemos, y San Pablo nos dice en 1 Corintios 11:23, que la iglesia ya celebraba la Santa Eucaristía, que es el culto sagrado en la Nueva Alianza. Así nos dice Hechos 27. Ahora dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. El 24 dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. El 25 dice, asimismo también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieras, oiga, haced esto en memoria mía. Por eso es de que la iglesia celebra el culto divino todos los días y no solo una vez al año, como hacían los sumos sacerdotes. Entonces, dice, haced esto en memoria mía. El 26 dice, pues cada vez, o sea, para siempre. Por eso la iglesia celebra la Eucaristía todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva, porque el 26 dice, 1 Corintios 11:26, porque cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, o sea, el vino, anunciáis la muerte del Señor. ¿Cuándo? Nosotros decimos, anunciamos a Cristo crucificado en la cruz. Dice, anunciamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Por eso la iglesia celebra la Eucaristía todos los días y se va a seguir haciendo este sacrificio mismo de Cristo en la cruz hasta que Cristo vuelva. Entonces, estos son los sacerdotes de la iglesia que Cristo estableció. Entonces dice, hasta que Cristo vuelva. Anunciáis la muerte del Señor. Dice, cada vez que lo hacéis, anunciáis y proclamamos la muerte del Señor, la muerte y la resurrección del Señor. Por otro, en la iglesia decimos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección y pedimos al Señor, ven Señor Jesús. Este es el sacrificio que Cristo deja establecido en su nuevo sacerdote, o sea, en los nuevos sacerdotes. Ahora bien,
dice crucificado en la cruz, sigue en la cruz en cuanto al anuncio de que los que, como es costumbre, pues malinterpretan a veces la Biblia. Bueno, hasta que 2 venga, minutos. dice, gracias hermano, hasta que se regrese, hasta que Cristo vuelva, dice, hasta que se desvele, hasta que salga del velo carne. Entonces, cuando Cristo ya regrese, hasta ahí se va a anunciar. Bueno, dice el hermano que tengo 2 minutos. Quiero decirle pues que la confusión del hermano está en cuanto al sacerdocio, que ellos dicen que hay pues un único sacerdote que es Cristo, un único sumo sacerdote, pero no hay un único sacerdote. Bajo de un sumo sacerdote hay miles de sacerdotes bajo el mando de este. Por supuesto, Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero bajo el mando de ese sumo sacerdote que está en el santuario celestial ministrando con su propia sangre, hay miles de sacerdotes más. Entonces, no hay un único sacerdote, hay sumo sacerdote, sí. En tiempos de Jesucristo existía pues el sacerdote Anás, también existía pues Caifás, que eran los que se turnaban un año Anás, otro año Caifás. Habían pues 2 sumos sacerdotes. Entonces, así nos dice la Biblia. Entonces ellos aquí en Hebreos 10:21 dice es un sumo sacerdote. También Hebreos 9:25. Entonces ellos dicen que Jesucristo es el único sumo sacerdote. Ellos dicen que si Jesucristo es sumo sacerdote, ellos dicen que ya no hay pues más sacerdotes y que solo Cristo es el único sacerdote. Jesucristo sí es el sumo sacerdote, pero no es el único sumo sacerdote. Entonces, aquí termino, hermano, y ahí llega pues lo que es mi refutación. Adelante. Muy bien, bueno, ya consumió el tiempo, 14:36. Ahora vamos a pasar a los 15 minutos de refutación de Omar García. Enciende tu micrófono si no lo tienes encendido. Ya lo muy tengo. bien, perfecto. Bueno, así que ¿estás listo? Amén, hermano. Muy bien, entonces comienzan tus 15 minutos de refutación a partir de ahora. Ok, yo también tengo que felicitar al hermano Elmer Arana por su exposición ordenada, limpia, bastante clara. Y por supuesto, en mis primeros minutos yo no estaba en posición de refutar, porque era solamente para exponer. Dejé claro que difícilmente él iba a refutar mis 20 minutos de exposición, ya que en este sentido ambos coincidimos en lo que refiere al sacerdocio común de los fieles. Es decir, el hermano Elmer Arana no niega el sacerdocio común de los fieles, que por cierto fue reconocido por la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II. Aunque fue Lutero el que por primera vez desarrolló la teología del sacerdocio común de los fieles, pero la Iglesia Católica lo reconoce, lo admite, y qué bueno, lo aplaudo, a partir del Concilio Vaticano II en 1962-1965. Ok, en este punto no hay discusión, los dos creemos en el sacerdocio común de los fieles. El hermano dice es que son muy diferentes el sacerdocio común del sacerdocio ministerial. Yo estoy completamente de acuerdo, y justamente esta es la razón por la cual estoy aquí debatiendo con mi hermano Elmer Arana, porque no tenemos necesidad, ninguno de los cristianos, ninguno de los hijos de Dios, de sacerdotes ministeriales, porque a través del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, del que todos los creyentes somos partícipes, nosotros tenemos acceso a el trono de la gracia de Dios, como dice Hebreos 4:16, tenemos acceso al lugar santísimo, cosa que ni siquiera los sacerdotes levitas tenían acceso al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Los cristianos, en cambio, tenemos acceso al lugar santísimo, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 21. El sacerdocio ministerial no es necesario, pero bueno, el tiempo no me va a dar para explicar cada uno de los versículos que requiere ser abordado de los citados por el hermano Elmer Arana. Diré algunas cosas. En primer lugar, el hermano comenzó hablando del orden sacerdotal, del sacramento del orden sacerdotal, que se divide en 3 grados, de arriba hacia abajo, el obispo o episcopo, el presbítero y el diácono. Yo quiero decir, hermano Elmer Arana, con mucho respeto, que la Biblia no reconoce la distinción entre obispo y presbítero. El desarrollo de una jerarquía tripartita compuesta,
como lo practica la Iglesia Católica, por un obispo a la cabeza, luego el presbítero o sacerdote, el cura, y finalmente el diácono. En la iglesia primitiva era completamente desconocido. Le voy a probar que obispo y presbítero eran un mismo oficio. Vayamos a Tito. Vamos a ir primero al libro de los Hechos. Mire qué interesante, y con solo esto básicamente estoy refutando el sacerdocio ministerial. Hechos capítulo 20, versículo 28. Pero antes leamos el versículo 17. Dice el encabezado de esta porción: discurso de despedida de Pablo en Mileto. Verso 17, atención. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hablándose del apóstol San Pablo, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, hermano Elmer. ¿A quién hizo llamar? A los ancianos de la iglesia. ¿Quién? El apóstol San Pablo. Para evitar la lectura, porque no hay tiempo, vámonos al versículo 28 de este mismo capítulo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. A estos que antes se les llama ancianos, ahora en el versículo 28, 11 versículos después, se les reconoce como obispo. Y no solo como obispo, incluso la función pastoral está implicada, porque dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar. ¿Quién es el que apacenta? El pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En primer lugar, vemos que en Hechos de los Apóstoles, el oficio de anciano y el de episcopo o el de obispo eran términos equivalentes o intercambiables, pero no queda allí. Más claro lo vamos a ver en los requisitos del obispo. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela ¿qué cosa? Obispado, buena obra desea. Y comienza a enumerar una serie de requisitos. Vámonos ahora a Tito, capítulo 1, versículos del 5 y 6. Noten los requisitos del que aspira al obispado. Y comienza a enumerar, ustedes ya lo conocen, pero vámonos a ir ahora a la otra carta pastoral dirigida a Tito, en el capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Presbíteros o ancianos. Y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ojo, en el versículo dice claramente que Pablo dejó en Creta a Tito para establecer ancianos. Verso 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿A qué nos suena eso? A los mismos requisitos que se les demanda a los que aspiran al ministerio o al oficio episcopal. Pero el 7 es devastador en este sentido. Dice el 7: ¿por qué es necesario que el anciano? No, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Ojo, en el versículo 5 está hablando de los ancianos, lo dice y lo voy a volver a leer. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén que no estén acusados de disolución y rebeldía. Porque es necesario que el obispo, o sea, lo mismo que decir anciano. Claramente, en primer lugar, estoy demostrando que el oficio de obispo y presbítero o anciano eran términos intercambiables. Por eso no extraña que en Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente, en la introducción el apóstol San Pablo, Filipenses 1:1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos. Y dice luego presbítero y finalmente diácono. No dice eso, mi hermano, dice que están en Filipos con los obispos y diáconos. Qué raro que salta del grado, del primer grado del sacramento del orden al tercero, que es el diácono, del obispo al diácono, pasando por encima del presbiterio. No lo menciona para nada. ¿Por qué? Porque realmente en la iglesia
primitiva no existía ese gobierno jerárquico tripartita que se desarrolló paulatinamente en los siglos, sobre todo en los siglos III, y lo encontramos sobre todo en los escritos de Cipriano de Cartago. Ok, entonces, en primer lugar, obispo y anciano o presbítero eran lo mismo. Así que desde ahí comienza a temblar los cimientos del sacramento del orden sacerdotal. ¿Por qué no es necesario el sacerdocio ministerial? A ver, ¿qué funciones tenía el sacerdocio ministerial levítico? Que por cierto, yo no dije que era perfecto. Nunca dije que era perfecto ni que era un sacerdocio que nunca iba a caducar. Al contrario, yo dije que todos los tipos y sombras que encontramos en el sacerdocio levítico encuentran su antitipo o su cumplimiento en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos, ¿cuáles eran las funciones del sacerdote ministerial del Antiguo Testamento? Bueno, el sacerdote, como yo lo dije de entrada, que por cierto, si mencioné los sacerdotes de otras naciones porque hablé del concepto de sacerdote en general, porque el concepto de sacerdote no es exclusivo de la Biblia, pero estamos, por supuesto, hablando del sacerdocio bíblico. Ok, ¿cuáles son las principales funciones del sacerdote ministerial? Ser un mediador o intercesor entre Dios y los hombres, ofrecer sacrificio, ofrenda y sacrificios y bendecir. Pues esas funciones también las cumple el sacerdote espiritual, el que participa o el que es parte del sacerdocio común de los santos. Él también ofrece ofrendas y sacrificios, como lo dice Hebreos, nada más que no ofrecemos sacrificios cruentos, porque no son necesarios, con la muerte de Cristo es suficiente. Él murió una sola vez y para siempre. De ahí se cae la doctrina de la Eucaristía. Yo creo en la Eucaristía y creo que Cristo está presente de manera real, pero espiritual, y no hay ningún cambio o transustanciación de los elementos del pan y del vino. La Biblia no lo enseña, pero es otro tema del que no me puedo distraer. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Verso 16: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Nosotros ofrecemos ofrendas y sacrificios, pero no solo eso, también tenemos acceso al lugar santísimo. Qué raro si esto estaba reservado exclusivamente para, ni siquiera para los sacerdotes, sino para el sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote, sobre la casa de Dios. El verso 19 lo voy a volver a leer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Quiénes entran en el lugar santísimo? Solamente los sumos sacerdotes en el sacerdocio ministerial en el antiguo pacto, y lo hacía únicamente en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, lo hacía una vez al año el sumo sacerdote. Pero nosotros podemos entrar al lugar santísimo todos los días y habitar en los atrios del Señor. Esa es la gran diferencia entre el sacerdocio levítico ministerial y el sacerdocio común de los fieles. Ahora bien, ¿cuándo fue ordenado el sacerdocio ministerial según el hermano Elmer Arana en el Nuevo Testamento? Cuando Cristo instituyó la Santa Cena. En Lucas capítulo 22, versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. ¿Dónde está la ordenación sacerdotal aquí? En buena hermenéutica y no hay ninguna ordenación, hay una orden. Hacer esto, es un imperativo, hagan esto, repítanlo, y como lo dijo el hermano, 3 minutos. Una anamnesis o un recordatorio, traer a la memoria, traer a la mente, es un recuerdo, es una conmemoración. Yo creo en la Eucaristía. La Eucaristía tiene 4 aspectos: es una acción de gracia, es un acto conmemorativo, nosotros recordamos, hacemos un viaje retrospectivo a la cruz hace 2000 años en el que Jesucristo muere por nosotros. Tercero, es un banquete espiritual, comemos espiritualmente a Cristo. Jesús dijo: las palabras, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
hay que comer a Cristo, pero espiritualmente, porque no hay ninguna transustanciación de los elementos del pan y del vino por el cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, hacemos un anuncio escatológico, anunciamos la venida del Señor hasta que Él venga. ¿Dónde está en Lucas 22, 19 y en 1 Corintios 11, 24 en adelante? ¿Dónde está la ordenación sacerdotal? Es más, ¿cuándo se les llamó en algún momento a los apóstoles sacerdotes? Se les llama apóstoles. La Biblia es clara, en los evangelios sinópticos aparece cuando Cristo designa de entre los discípulos a 12 hombres y lo escoge como apóstoles. Claramente, explícitamente se les llama apóstoles. Pablo se presenta en todas sus cartas como apóstol. Pedro, el apóstol Pedro se presenta en su carta como anciano, como presbítero. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. ¿Dónde se le llamó sacerdote? ¿Cuándo se dio esa ordenación? En cuanto a la sucesión apostólica, yo creo que obviamente la iglesia tenía que seguir funcionando, pero aquí se está confundiendo oficios como el de obispo, el de diácono o pastor con el sacerdote, que no es lo mismo. Las funciones de un obispo, de un presbítero y de un diácono no son las mismas que las funciones que tenía el sacerdote levítico en el Antiguo Testamento. Y claro que este ministerio se tenía que dar de forma sucesiva, como dice San Pablo en 1 Timoteo 2, lo que oíste de mí, esto mismo, etcétera, etcétera. Pero esto no habla de una sucesión apostólica tal como la entiende la Iglesia Católica. Y la prueba es que la única sucesión apostólica que se menciona en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, es la de Judas Iscariote. Porque cuando muere Judas, el Jacobo, el hermano de Juan, del apóstol Juan, que fue tengo entendido que fue el primer apóstol mártir, no se habla de sucesión de él. La Biblia no habla de sucesión de Pablo. La Biblia no habla de la sucesión apostólica de Pedro. La Biblia no habla de la sucesión de Andrés. Tiempo, no más. Se terminó. Okay. Muy bien. Consumidos los 15 minutos de Omar García, ha pasado la etapa de exposición y de refutación. Vamos a pasar ahora a la última etapa del debate, que es la de las preguntas. Aquí les voy a pedir a ambos que, como son tiempos cortos, que por favor mantengan su micrófono, que los tres mantengamos el micrófono encendido, así que el que no estamos hablando tratemos de no hacer ruido para no interrumpir al otro. Y cuando escuchen, no me contesten gracias ni nada. Cuando nada más escuchen 30 segundos, ya saben que van cerrando. Así que para que no interrumpirlos en su secuencia. Bueno, vamos a iniciar con esta última etapa, que son las preguntas. Van a ser 2 preguntas para cada uno. Va a tener cada uno 1 minuto para formular su pregunta, 3 minutos para contestar y 2 minutos como réplica. Así que, bueno, pues ambos están listos para las preguntas. Listo, hermano. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta de Omar García hacia Elmer Arana. Va a tener 1 minuto para responder. Guillermo, me parece que como empezó el hermano Elmer, entonces lo lógico es que la primera pregunta la formule Elmer. Está bien, no hay problema, no tengo problema con eso. Así que bueno, entonces vamos a ver. Pregunta el hermano Elmer Arana, responde Omar con sus 3 minutos y acto seguido replica Elmer con 2 minutos. Y así nos vamos a seguir. Las preguntas, eso sí, se les aclaro, van a ser intercaladas, una y una. Okay. Así que bueno, pregunta Elmer Arana, tiene 1 minuto para preguntar. Adelante, hermano. Ok, hermano, negaste que el presbítero no sea sacerdote. Si los presbíteros no son sacerdotes,
¿Por qué ofrecen el sacrificio de la Eucaristía? ¿Cómo lo demuestran los textos de la patrística? Bueno, me avisa. Si me la puede formular nuevamente, hermano, por favor. Se lo voy a agradecer. Gusto, sí, sí. Ok. Tú negaste que presbítero sea sacerdote o anciano. Presbítero o anciano sea sacerdote. Tú lo negaste. Si los presbíteros, mi pregunta concreta, si los presbíteros no son sacerdotes, ¿por qué ofrecen el sacrificio de la Eucaristía como lo demuestran los textos de la patrística? Muy bien, bueno, ahí está la pregunta. ¿Entendiste la pregunta, Omar? Sí. Muy bien. Adelante, tienes 3 minutos para responder. Ok, yo no solamente negué que presbítero o anciano, que es lo mismo, no equivale a sacerdote, sino que también agregué que obispo y diácono, o sea, los 3 grados del orden sacerdotal católico romano no se corresponden con sacerdocio ministerial. Ahora bien, yo no cité patrística para nada. Yo sé que el hermano seguramente se va a apoyar en ella. Al respecto tengo que decir lo siguiente. Me parece que la patrística no es autoritaria en este sentido. ¿Qué significa? Los asuntos de fe y de costumbre se resuelven a través de lo que dice la Sagrada Escritura rectamente interpretada. O sea, lo que diga un padre de la iglesia, si no coincide con la Sagrada Escritura, lo siento mucho, así sea San Agustín de Hipona, San Atanasio de Alejandría, San Ambrosio de Milán, Tertuliano de Cartago, cualquiera de ellos, si no está acorde con el espíritu de la Sagrada Escritura, tengo que creer a Dios antes que los hombres, porque hasta donde tengo entendido, ni la misma Iglesia Católica reconoce como inspirados los escritos de estos padres de la Iglesia. O sea, les da un valor histórico, pero no un valor de inspiración como el que posee la Sagrada Escritura. Entonces aquí me tiene que probar el hermano Elmer, o me debió de probar el hermano Elmer con la Sagrada Escritura, que presbítero y obispo son realmente sacerdotes. Ahora, ¿qué ofrecen la Eucaristía? Ofrecen la Eucaristía no es repetir el sacrificio de Cristo, porque como dice Hebreos, Cristo murió y se ofreció una sola vez y para siempre. Entonces esto de estar ofreciendo a Cristo todos los días, cada vez que se celebra la misa, realmente no es lo que Cristo enseñó. Él enseñó a celebrar la Eucaristía, pero de ningún modo la Eucaristía tiene una connotación sacrificial, porque Cristo murió hace 2000 años y ese sacrificio fue suficiente. De hecho, eso es lo que trata de probar el autor a los hebreos, la insuficiencia de los sacrificios del Antiguo Testamento versus la suficiencia del único sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, y por eso es que no necesitamos más de otros sacerdotes. 30 segundos. Porque para eso tenemos a Cristo, que es el que nos abrió el camino a través de su velo, que es su carne, y podemos acceder ahora al trono de la gracia, al lugar santísimo mismo. Así es que la Eucaristía no es sinónimo de un sacrificio incruento, porque como ya lo dije, tiene 4 aspectos. Es una acción de gracia, es una conmemoración, es un banquete espiritual, y en cuarto lugar es un anuncio escatológico. Así que no hay nada aquí tiempo, consumió su tiempo, así que vamos ahora precisamente con la réplica de Elmer Arana con sus 2 minutos. Adelante, Elmer. Ok, hermano. Para nosotros los católicos, la patrística es importante porque es una de nuestras 3 reglas de fe. Nosotros tenemos tradición, Biblia, tradición y colegio apostólico. Pero volviendo a su erudito protestante, Alfonso Ropero dice, erudito protestante dice que la jerarquía de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo estaba compuesta por obispos, presbíteros y diáconos. Obispo equivale a ser pastor o administrador. Presbítero es igual a anciano o sacerdote. O sea, su mismo erudito lo está a usted refutando. Y diácono, dice. Entonces, usted dice que se basa en la Biblia, pero la Biblia dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice cómo está compuesta la jerarquía de la iglesia. Hechos 20, 28 dice obispos. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice obispos. Y Tito capítulo 1, versículo 7 dice obispos.
Luego vienen los presbíteros, que es anciano, para que usted entienda qué es presbítero, anciano, sacerdote, hay que irnos al griego. Entonces, Hechos capítulo 14, versículo 23, dice presbíteros. Hechos capítulo 15, versículo 6 habla de presbíteros o sacerdotes. Tito capítulo 1, versículo 5 habla de presbítero o sacerdote. Y Hechos capítulo 16, versículo 4 habla de presbíteros o sacerdote. Diáconos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1 al 6. Aquí habla de el protomártir. 30 segundos. El protomártir Esteban, que era diácono. Entonces ahí está establecida en la Biblia. Entonces la misma Biblia usted lo refuta porque ahí están los 3 grados del sacerdocio: obispo, presbítero y diácono. Usted también leyó Hebreos capítulo 8, versículo 3, dice que el sacerdote, el sumo sacerdote, está constituido para ofrecer dones y sacrificios. Es necesario también que tuviera que ofrecer algo, pero eso estuviera en la tierra, ni siquiera sería pues sacerdote. Consumió pues su tiempo, Elmer, lo Gracias. Lamento, consumió su tiempo, así que bueno, vamos a pasar ahora con la primer pregunta de Omar García hacia Elmer Arana. Tienes un minuto para preguntar, Omar García, adelante. Ok, la pregunta de hecho ya la tenía prevista, pero con el debate surgen a veces nuevas preguntas. La pregunta es la siguiente, y voy a insistir, yo sé que usted lo acaba de decir, pero voy a insistir. ¿Puede usted probar, hermano Elmer Arana, con la Sagrada Escritura y solamente a través de ella, que en la iglesia primitiva existía una jerarquía tripartita compuesta por obispos, presbíteros y diáconos? Esa es mi pregunta. Bueno, muy bien, ahí está la pregunta. Elmer Arana, tienes 3 minutos para responder. Adelante. Así es, perfecto. Me voy a lo mismo. Hechos capítulo 20, versículo 28, tenemos obispos. Ahí tenemos en la patrística, si ya ando un poco de la Biblia, pero usted me pidió Biblia. Hechos 20, 28 tenemos obispos. Filipenses 1:1 tenemos obispos y Tito 1:7 tenemos obispos. Ellos son sucesores, los legítimos sucesores apostólicos. Luego tenemos los presbíteros, que usted dice que no son, que son ancianos, pero el griego o lo que usted quiera tomar ahí le da presbítero, le da anciano, le da también anciano o sacerdote. Es lo mismo cuando usted viene y lo traduce, porque Hechos 5:14 dice: llamen a los ancianos, que es lo mismo, llamen a los sacerdotes de la iglesia. Es que, ¿para qué? Para que administre el sacramento de la unción, o sea, la unción de los enfermos. Entonces llama a los presbíteros de la iglesia, los sacerdotes de la iglesia. Esto usted lo ve en Hechos capítulo 14, versículo 23. Y el diácono, pues le voy a decir el más reconocido, que es pues el protomártir, Esteban, que murió apedreado, y usted lo va a ver, Hechos capítulo 6, versículo 6. Esta es la jerarquía que ya estaba en la iglesia. Y pues se lo muestra tanto la patrística como la propia Biblia. Ahí, hermano, mi respuesta. Hermano Guillermo. Sí, dígame, Elmer. Le faltaron 40 segundos. Ahí queda, ahí se queda. Ahí queda. Sí, muy gracias. bien. Bueno, ya está. Entonces ha consumido su respuesta. Así que Omar tiene 2 minutos para su réplica. ¿Está listo? Muy bien, sí. Adelante. Tienes 2 minutos para la réplica. Comience. Ok, quiero en primer lugar decirle, hermano, que Alfonso Ropero a mí no me refuta, porque Alfonso Ropero no constituye una autoridad equivalente a la Sagrada Escritura, por lo cual a través de su palabra se puede decir asuntos de doctrina. O sea, Alfonso Ropero, un teólogo que mañana más tarde pudiera decir: yo no creo en Dios. De hecho, Alfonso Ropero últimamente se comienza a cuestionar teológicamente, porque está cayendo en la teología de la liberación, en una teología liberal. En segundo lugar, usted no ha probado esa jerarquía tripartita. Usted lo que probó es que existían obispos,
que es lo mismo que anciano y que existía diácono. O sea, yo le voy a volver a citar lo que le mencioné. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes, a los ancianos. Por cierto, presbítero nunca se traduce sacerdote, hermano. Presbítero viene del griego y es equivalente a anciano, pero no sacerdote, viene del latín. O sea, no hay nada que ver etimológicamente. No tienen que ver nada anciano o presbítero con sacerdote. Usted puede buscar en el Strong o en cualquier otro, o en el Vine, y no va a encontrar similitud. En segundo lugar, vuelvo a referirlo, Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes, a los ancianos de la iglesia. Pero en el versículo 28 que usted ha citado en reiteradas ocasiones, mire lo que dice: por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu 30 segundos. os ha puesto por obispo. O sea, anciano y obispo es lo mismo. Y en Tito 1, 5, 6 y 7, que usted lo puede leer, demuestra que Pablo dejó a Tito para establecer ancianos, pero luego dice los requisitos del obispo son estos. O sea, anciano y obispo son lo mismo. En la Biblia no se enseña que sean dos oficios distintos. Filipenses 1:1 muestra obispo y diácono, no muestra obispo, presbítero y diácono. Lea Filipenses 1:1. Muy bien, consumió sus 2 minutos. Ahora ha terminado la primera pregunta para ambos. Vamos a pasar a la segunda pregunta y vamos a comenzar otra vez con el hermano Elmer Arana, que va a preguntar a Omar. Tiene 1 minuto para preguntar. Adelante, Elmer. Ok. Quiero que el hermano Omar García me dé el texto bíblico donde diga que Jesucristo es el único sumo sacerdote. Jesús. Bueno, voy a esperar. Voy a esperar. Ahí está, hermano. Ya formulé mi pregunta. Muy bien. Ahí está la pregunta. Ahora tiene 3 minutos para replicar la respuesta. Omar García, comience. Bueno, la verdad es que no sé si hay un versículo bíblico que diga que Jesucristo es el único. Creo que no es necesario que explícitamente diga que Jesucristo es el único sumo sacerdote en el nuevo pacto, en la economía de la gracia. No es necesario, eso se deduce. Esto es semejante a la doctrina de la Trinidad, que aunque la Biblia no diga explícitamente que es un Dios que está constituido por 3 personas en una sola esencia, sin embargo, esto se deduce de los pasajes de la Escritura donde encontramos simultáneamente al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, que la Biblia no diga, no sé si lo hay, la verdad que no lo sé, si hay un versículo que diga que Cristo es el único sumo sacerdote, pero lo cierto es que si Jesucristo no es el único sumo sacerdote en el nuevo pacto, dígame, hermano, ¿quién es el otro sumo sacerdote? ¿Quién es aquel que murió y en el que se cumplen todas las figuras, los tipos y sombras del antiguo sacerdocio levítico? Si no es en el Señor Jesucristo. Él tiene, dice, un sacerdocio indestructible. Él permanece para siempre como sacerdote. O sea, si él permanece como sumo sacerdote, ¿quién le puede suceder? Si a diferencia de los sumos sacerdotes del antiguo pacto, que eran hombres débiles que morían y que eran sucedidos por otros, ¿quién puede suceder a Jesucristo que vive eternamente para siempre? Entonces se deduce lógicamente de la carta a los Hebreos que Jesucristo es en este momento y desde hoy y desde que muriera por nosotros y será por siempre el único sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Por cierto, 1 Timoteo 2:5, él es el único mediador entre Dios y los hombres delante del Padre, el que se encuentra a la diestra. ¿Quién otro puede entonces ser sucesor de Cristo en calidad de sumo sacerdote? O sea, no encuentro que alguien pueda competir con Cristo en cuanto a sumo sacerdocio se refiere. Esa es mi respuesta. Muy bien, bueno, consumió 2 minutos, le faltó tiempo, ahí él cierra su respuesta, perfecto. Vamos con los 2 minutos de réplica de Elmer Arana. Adelante, Elmer. Bueno. No se le escucha, Encienda hermano. su micrófono, Elmer, por favor. Voy a detener el tiempo y iniciar otra vez. Encienda su micrófono, por favor, hermano Elmer. Les pido a los hermanos que no me llamen, me están llamando, hermano. Ahí estoy. Gracias. Muy bien, comience con su respuesta. Ok, bueno, el hermano no supo dar un texto bíblico que diga que Jesucristo es el único sumo sacerdote.
Hebreos capítulo 10, versículo 21 dice que hay un sumo sacerdote. Hebreos capítulo 9, versículo 25 dice que hay sumo sacerdote, pero no dice que Jesucristo sea el único sumo sacerdote. Entonces, cuando hay un sumo sacerdote, hay miles de sacerdotes más bajo su propio mando. Entonces, los hermanos separados dicen que Jesucristo es el único sumo sacerdote, pero ellos dicen que ya no hay más sacerdotes. Entonces, la confusión está, primero, que ellos confunden único con sumo, y eso no existe. Existe sumo sacerdote, pero no existe único sumo sacerdote. Para ellos, sumo y único sacerdote son la misma cosa, y esto es un gran error. Bueno, sabemos de que hay un sumo sacerdote. Cristo es un sumo sacerdote, pero bajo él está el sacerdocio que él mismo pues estableció la noche de la Pascua. El hermano también dijo que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es cierto, así lo dice 1 Timoteo capítulo 2:5. Pero también, así la Iglesia Católica es la única iglesia que condice a Jesucristo, porque es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo para continuar pues su obra redentora, y solo ella recibió el Espíritu Santo, ella recibió la revelación y la verdad, y pues Jesucristo le dijo que iba a ser asistida por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y también Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia es... 30 segundos. Gracias, hermano. La iglesia es también sacramento de salvación, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, entonces sabemos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es instituida por el mismo Señor Jesucristo, y que el sacerdocio de la iglesia es el sacerdocio establecido por Cristo la noche de la Pascua. Hagan esto en memoria mía. El orden sacerdotal, el orden sagrado. Los sacerdotes de la iglesia son el sacerdocio de Cristo a la manera de Melquisedec. Tiempo consumido. Tiempo consumido, muy bien. Han consumido ambos. Falta solamente una pregunta. Se han consumido tres preguntas de 4, o sea, solo falta una pregunta. Un saludo a todos los que están siguiendo el debate. Dios los bendiga a todos. Denle like al video y busquen su canal Apologista Elmer Arana. Así que vamos con la última pregunta, y va a preguntar Omar a Elmer Arana, y ya sabe, tiene su minutito para preguntar. Adelante, Omar. Ok, ya que nos estamos pidiendo citas bíblicas donde se diga explícitamente algo que nosotros esperamos leer o escuchar, yo le pregunto al hermano Elmer Arana lo siguiente: deme una cita bíblica donde a alguno de los apóstoles o algún cristiano del nuevo pacto que se le haya llamado o designado u ordenado, con palabras literales de la Escritura, sacerdote. Ok, esa es mi pregunta. Muy bien, ahí está la pregunta. Ha hecho la pregunta. Elmer Arana tiene 3 minutos para responder. Adelante, hermano. Ok, bueno, nosotros tenemos el sacramento del orden, y está establecido por el propio Jesucristo la noche de la Pascua. Dice en Lucas 22:19, hagan esto en memoria mía. Y este es el orden. Los hermanos dicen sacerdote, pero nosotros tenemos el orden, el sacramento del orden. Por eso es el orden, la orden dada por Cristo. Hagan esto en memoria mía. Repetid esto, porque Jesucristo dice, pues entonces, hagan esto en memoria mía. Está dando una orden, y no solo a un solo cristiano, como él dice, sino que a los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles son pues enviados por Cristo. A ellos los eligió, como dice Marcos 3:13, y dice, pues subió al monte y llamó a los que él quiso, llamó 12 hombres. ¿Para qué? Para enviarlos. Apóstol significa enviado. Entonces los apóstoles están enviados, y ellos reciben pues la orden del sacramento, o sea, pues el orden sacerdotal. Entonces, la cita bíblica que a usted pues le doy es Lucas 22:19 y 20, donde no solamente queda establecido el orden sacerdotal, el sacerdocio de Cristo, sino también pues está también Hebreos capítulo 7:11, donde dice, pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico. Ahí le explica a usted pues el escritor sagrado que Jesucristo pues cambia el sacerdocio levítico y instituye su propio sacerdocio. O sea, dice, lo cambia, o sea, no lo elimina, sino que lo cambia. Hebreos capítulo 7, versículo 11, y Lucas 22:19. ¿Qué ha establecido? No solo la Eucaristía, con el sacramento pues de Cristo, la expiación de Cristo en la cruz, sino además también queda establecido el sacerdocio de Cristo.
el jueves, la noche de la Pascua. Esa es mi respuesta, hermano. Bendiciones. Muy bien, consumió 1 minuto con 43 segundos en su respuesta. Ahí está. Y vamos a pasar con los últimos 2 minutos de réplica de Omar García. Adelante, Omar, tiene 2 minutos para replicar. Ok, ya he escuchado en varias oportunidades, no al hermano Elmer, sino a otros apologetas católicos, el mismo argumento trillado de que Cristo no eliminó el sacerdocio levítico, sino lo cambió. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que está vigente el sacerdocio levítico? No, mire lo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, sí hay un nuevo sacerdocio, y es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el único sumo sacerdote. No hay otro sumo sacerdote después de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, el hermano no encontró la cita bíblica, no respondió a mi pregunta, porque yo le pregunté claramente y explícitamente, denme una cita bíblica donde se diga con palabras textuales de la Escritura que Cristo ordenó o que alguien haya ordenado a un cristiano como sacerdote. No me la citó, hermano. Usted me fue a la institución de la Santa Cena en Hechos 22:19. Hace esto en memoria mía. Ahora, yo pregunto, ¿dar una orden es lo mismo que ordenar? O sea, yo si le doy una orden a alguien, ¿lo estoy ordenando? O sea, ahí hay una confusión de términos. Se está confundiendo ordenación con dar un mandato o una orden. Jesucristo es lo que está estableciendo en la Santa Cena. Está celebrando la 30 Pascua, segundos. está conmemorando, anticipando su muerte y pasión, pero no está instituyendo ningún orden sacerdotal en que en ningún momento. Es más, se habla claramente en toda la Escritura, antes y después, en los evangelios, y después se hablan de apóstoles. San Pablo siempre se presenta como apóstol, Pedro se presenta como apóstol. Nunca encontramos que hayan sido investidos como sacerdotes. Esa cita no la va a encontrar porque la Biblia Muy bien. no enseña. Tiempo consumido. Ok. Muy bien. Bueno, pues de esta manera terminamos el debate. Ya nada más nos queda 1 minuto de despedida para cada uno y vamos a seguir con la misma secuencia. El hermano Elmer Arana va a tener su minuto de despedida y acto seguido Omar García también su minuto de despedida para ya dar por concluido pues toda esta transmisión, ya que el debate pues prácticamente se cerró con la respuesta de Omar García. Un saludo a todos los que están siguiendo este debate, Dios los bendiga a todos. Y bueno, pues como ya algunos ya me conocen, mi nombre es Guillermo Estrada, que he servido como moderador de este debate. Adelante con tu minutito de despedida, hermano Elmer Arana. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues un saludo a todos los que siguieron este debate y también a los hermanos que van a ver este debate. Espero que sea pues de mucha edificación. También quiero pues felicitar al hermano Omar García por su exposición, por su refutación y por todo pues que hizo en este debate. A ti, hermano, muchas gracias, que Dios te bendiga. Quiero pedirles que pues compartan este video para llegar pues a los confines de la tierra, como dice la Santa Palabra, y también pedirles de favor que se suscriban a este canal pues cristiano católico apologista Elmer Arana. Suscríbanse y pues aquí todos son bienvenidos y gracias, hermano, que Dios los bendiga a todos. Adelante. Muy bien, ahí estuvo la despedida del hermano Elmer Arana. Tienes tu minutito para despedirte, Omar García. El micrófono es tuyo. Ok, antes que nada quiero enviar unos saludos a Paola Orellana, hermana en la fe. Bendiciones, hermana, gracias por estar constantemente apoyándome en mis debates. Saludo a Max Roper, por ahí miré que está Max Roper. Max y yo somos muy buenos amigos, hemos debatido 4 veces, pero se ha forjado una amistad muy, muy bonita. Dios te bendiga, Max. Bendecir al hermano Elmer Arana, mi respeto para su persona. Esto no es nada personal, es una cuestión doctrinal, pero hay un respeto. Yo sé que es un respeto recíproco. Usted me respeta, yo lo respeto y bueno, las diferencias, aunque no las podemos cambiar, sin embargo, eso no quita de que para mí usted es mi hermano en la fe porque somos cristianos
y aún la misma Iglesia Católica nos reconoce como creyentes, como cristianos. Al moderador Guillermo Estrada, Dios te bendiga, Guillermo, muchísimas gracias por tu moderador. De vez en cuando me asustabas cuando decía los últimos 30 segundos, de pronto me asustaba porque estaba concentrado y como que, como habla, tienes un tono de voz fuerte. Gracias por la moderación. Max no quedó mal porque él era el que tenía que moderar, pero ha hecho un buen trabajo. Has hecho un buen trabajo, Guillermo. Muchas gracias. Mónico, también salud a mi familia, a mi esposa aquí en mi país, Nicaragua. A mi nación, oren por Nicaragua, es un país muy sufrido, hoy es un año electoral, estamos viviendo en una dictadura que en el año 2018 mató a más de 500 personas civiles, no es una guerra, sino un acto dictatorial tiránico. Oren por mi país, gracias por todo, bendiciones a este canal y a los hermanos católicos y evangélicos que se hicieron presentes. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues hemos concluido. Tienes razón, se interrumpe, ¿verdad? Cuando uno de repente estoy pensando en comprar una campanita para que timbre nada más, pero de alguna manera pues les tenemos que avisar para que calculen su tiempo. Bueno, pues de mi parte es todo. Saludos a todos, que Dios los bendiga. Vuelvo a repetir, dígame. Perdón. Una cosa, yo tengo un modesto canal, quería saber si me pueden autorizar para compartirlo sin editarlo, sin alterarlo, sin cambiar el título, de manera íntegro, como está grabado, así mismo, si me lo permiten compartirlo. Sí, hermano, sí, claro, tienes todo derecho, lo puedes hacer. Bueno, ahí está la respuesta del dueño del canal. Tienes todos los derechos para llevarte este debate a tus canales y pues tanto los derechos son iguales para Elmer Arana como para ti, Omar. Así que bueno, pues sin más ni más, Dios los bendiga a todos, que pasen una excelente noche y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, mis hermanos.